A mí me gustan estas copitas, pero que la llenen más, ¿verdad? Bueno, esa es mi preferencia, ¿ok? No es bíblico, pero es mi preferencia. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Gracias a ustedes porque aquellos quienes nos visitan en esta ocasión, estamos contentos por su presencia y esperamos que en esta ocasión el estudio de la palabra del Señor nos pueda edificar grandemente. Me dirijo a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias porque nuevamente están con nosotros. Yo sé bien que tenemos hermanos y hermanas de diferentes países que nos están sintonizando. Gracias porque lo están haciendo. Espero que a ustedes también el estudio de la palabra que estamos llevando miércoles y domingo tras domingo le pueda satisfacer su deseo de querer crecer espiritualmente. Si al caso usted tiene alguna necesidad espiritual, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros. Ahí en su pantalla están apareciendo varios medios, cómo usted se puede poner en contacto con nosotros y le animamos para que aproveche y póngase en contacto con nosotros. Para ustedes quienes viven cerca de aquí, estamos localizados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Le invitamos para que venga y estén con nosotros durante nuestro tiempo de servicios. Los domingos por la mañana a las 9:30 de la mañana, por la tarde a las 6 y en los miércoles a las 7 de la tarde. Gracias. Muy bien. Vamos pues entonces, no tenemos versículo de memoria, ¿verdad? Para esta clase, no. Debo de hacer la costumbre de todos los estudios, versículos de memoria, ¿verdad? No, ya ve el hermano Álvarez y ya, como se llama en inglés, he's in a row. Pero estamos estudiando sobre lo que la Biblia enseña, los domingos por la tarde, lo que la Biblia enseña concerniente a las mujeres. Los miércoles por la noche, lo que la Biblia enseña concerniente a los varones. Ya estamos en nuestra penúltima clase y vamos a ver lo que la Biblia enseña. Y claro que quiero volver a visitar, ¿verdad? Un pasaje que ya lo hemos usado varias veces y ahora quiero hacer un exégesis de este pasaje. Quiero estudiarlo de esa manera para que todos nosotros entendamos qué es lo que la Biblia enseña concerniente a las mujeres. Y aquí, claro que a las hermanas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y primeramente, hermanos, vamos a leer el texto. Ya lo conocemos todo, ¿verdad? Solo que dice Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jovencitas a amar a sus maridos y a sus hijos. Y el 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Claro que aquí hay bastante material que pudiéramos nosotros acampar por un buen tiempo, quizás todo un año, solamente estudiando exégicamente este texto concerniente a lo que la palabra del Señor nos enseña de cada palabra. Pero quiero solamente dedicarme a una área, ¿verdad?, que nos va a ayudar a todos nosotros. Pero primeramente quiero principiar con el fondo histórico de este pasaje. El fondo histórico. Todos sabemos bien que es el apóstol Pablo quien está escribiendo estas palabras. Un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Y esto claramente lo podemos entender concerniente los versículos que ya hemos citado varias veces. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y también segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. En donde en ambos pasajes nos dice que las escrituras son inspiradas por Dios y que son útiles
para enseñar, para corregir, para instruir en toda justicia. Solo que miramos nosotros que esto es lo que estamos considerando, la palabra inspirada por Dios, y claro que escrita por el apóstol Pablo. Ya estuvimos viendo el proceso de cómo la revelación se ha dado a nosotros los seres humanos. ¿Y dónde estamos nosotros en el proceso de esa revelación? Y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Nosotros estamos tratando de usar reglas hermenéuticas para tratar de llegar a la verdad que estuvo en la mente de Dios, que fue revelada al apóstol Pablo por el Espíritu Santo y que él ahora escribe infaliblemente para que nosotros ahora podamos entender esa verdad. Pero para llegar al conocimiento de ella, entonces tenemos que usar una herramienta llamada hermenéutica para poder entender completamente lo que está escrito. Y por eso empezamos con el fondo histórico, porque el fondo histórico nos va a dar a entender el ambiente en el cual se escribe estas frases o estas palabras que el apóstol Pablo nos está escribiendo. Primeramente miramos nosotros que la iglesia de Cristo, hermanos, ahí en la ciudad, bueno, en Creta, no sabemos quién la estableció. Hay sugerencias, hay escritos de diferentes hombres que dicen ellos, bueno, yo pienso que posiblemente esto haya sido la posibilidad. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña concerniente al establecimiento de la iglesia de Cristo allí en la isla de Creta? Primeramente miramos nosotros que los cretenses estaban presentes en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 y versículo 11 nos da a entender que habían cretenses presentes. Pero la siguiente pregunta ¿es posible que algunos de los cretenses que estuvieron ahí presentes son algunos de los 3,000 que fueron bautizados ahí en ese día? Hechos capítulo 2, versículo 41 dice que 3,000 personas obedecieron el Evangelio. Es posible, se puede inferir en el texto, pero no llegamos a una certeza completa, porque volvemos a repetir, bueno, ¿quién empezó la iglesia en Roma? No fue Pedro. Pedro no fue el primer papa de Roma, pero inferimos bíblicamente que en el día de Pentecostés ahí estaban algunos romanos y que estos romanos regresaron a Roma y fueron ellos quienes establecieron la iglesia. Pablo lo viene a reconocer en el último capítulo del libro de Romanos, capítulo 16. Así también podemos inferir que los cretenses presentes en el día de Pentecostés fueron los que empezaron la iglesia en la isla de Creta. Segundo, podemos decir que a lo mejor cuando el apóstol Pablo iba a Roma como prisionero, si usted recuerda en Hechos capítulo 27, ellos se encontraron con un huracán, un viento fuerte. ¿Y dónde fue a quedar el barco, la nave? Pues ahí en la isla de Creta. ¿Qué tanto tiempo pasó el apóstol Pablo ahí? No lo sabemos, pero Hechos capítulo 27, versículo 11 en adelante, nos habla que esto ocurrió. Es posible que el apóstol Pablo en ese tiempo sembró la semilla y que después dio a luz, porque vuelvo a repetir, la Biblia dice que hay algunos que siembran, que establecen la palabra del Señor y otros que la vienen a regar, esa semilla digo, y miramos nosotros que otros Dios es el que da el crecimiento. Solo que ahí están dos posibilidades bíblicas en cómo la iglesia se vino a establecer. Y miramos nosotros que por causa de la ausencia del apóstol Pablo y de otros hermanos que andaban con ellos, la organización bíblica, la organización divina no se estableció. Y por eso es que el apóstol Pablo cuando se encuentra con Tito, usted lee en Tito capítulo 3, versículo 11, que se iban a encontrar en una ciudad allí. Esta ciudad está cerca de donde Pablo regresa. Aquí está rápidamente, ¿verdad? La bota, la famosa. Aquí está Roma. Y aquí miramos nosotros, ¿verdad? Aquí está la ciudad de la cual está mencionando Nicópolis, ¿verdad? Y aquí, claro que está la isla de Creta.
¿Ok? Solo que miramos nosotros que Pablo, al regresar de ser prisionero en Roma, estamos hablando ya por el año 64, después de Cristo, aquí se encuentra con el apóstol Pablo, aquí pasan el invierno, y venimos a inferir que de aquí es en donde Pablo manda a Tito para Creta. Esto es lo que podemos nosotros inferir a consecuencia del texto que nos enseña la palabra de Dios. Tito capítulo 3 y versículo 12 dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate venir a mí en Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. De ese lugar, Nicápolis, ¿verdad?, que está aquí, lo manda acá. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice que Tito andaba por esta región de aquí, solo que una posibilidad que lo manda para allá. Pero esto me da a entender a mí, hermanos, entonces que Pablo tuvo algo que ver con el establecimiento de la iglesia y él estaba consciente de ello, porque noten, él va hacia Roma como prisionero. Pasan 2 años y como que Pablo todavía tiene esto en mente y manda a Tito, ¿verdad?, para establecer y terminar con el trabajo que se había empezado ahí en la isla de Creta. Y por eso le dice a Tito, ve y corrige lo deficiente. Y lo deficiente que era, no tenían organización bíblica. Y luego los versículos del 9 en adelante, Tito capítulo 1, versículo 9 en adelante, miramos nosotros que había problemas con los falsos maestros, los judaizantes. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que también había un problema entre las mujeres. Todo esto es indicación del libro de Tito. Solo que dos áreas en donde vemos nosotros la potencia de una explosión entre una congregación. Cuando no hay nadie guiando el rebaño, pues hay problemas. Que no hay nadie pastoreando, no hay nadie supervisando la iglesia, hay problemas. Y cuando todos, este es el problema, hermanos, cuando existe, y no me quiero meter mucho en ello, ¿verdad?, cuando solamente hay juntas de varones. Todo varón es general, todo varón es chief, puros chiefs y no soldiers. Y entonces tiene que haber personas que tomen las riendas, personas que tomen control y comiencen a organizar la iglesia, la congregación. Pero luego también los falsos maestros. Como el hermano Ocaña dijo en esta mañana, Satanás es muy astuto e inmediatamente se quiere meter. Y cuando ve una debilidad, se mete por esa debilidad. Y pronto viene a explotar, viene a causar división dentro de la congregación. Y ya, claro, cuando se llega con las mujeres, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? No estoy diciendo que las mujeres son problemáticas, pero estoy diciendo, ¿verdad? Noten las palabras que hizo el apóstol Pablo ahí, que no sean calumniadoras, chismosas, que no sean esto, que no sean otro. Noten las palabras fuertes que hizo el apóstol Pablo. Yo no las estoy usando, el apóstol Pablo lo está usando. Y entonces, para que haya una igualdad, se le encomienda a las ancianas que vengan a hacer este trabajo. ¿Ok? Solo que concerniente al fondo histórico, pregunta o comentario. ¿No? Sí, hermano. Pregunta. Cuando Pablo estaba siendo, ¿verdad?, que está platicando lo del barco, que van en el barco, es ahí de Roma, van ¿a dónde es donde? De aquí. Llegan a la isla, ¿verdad?, de Chipre y luego se van por aquí. Y aquí va derechito a Roma. Porque recuerden que en Hechos capítulo 24, versículo 32 dice a César apelo. Sí. A ver, déjame ver. Hechos capítulo, a lo mejor estoy equivocado del texto, hermano. Bueno, yo pensaba que era eso, ¿verdad?
Sí, el 26:32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? Este hombre se está refiriendo al apóstol Pablo. Si no hubiera apelado a César. Y ya el capítulo 27 habla ya del viaje del apóstol Pablo a Roma, el versículo 13 en adelante, ya comienza a hablar de la isla de Creta, el huracán y todo que hubo allí, ¿verdad? Es lo que fui mencionando hace rato. Solo que... Mi pregunta, discúlpeme hermano, entonces Pablo fue a dar a Creta cuando la nave fue Sí, a dar a Creta. sí. Pero no sabemos qué tanto tiempo pasó ahí. Pero la gente ahí dio a conocer que era un hombre de Dios, que tenía el Espíritu de Dios. Sí, sí. Solo que, por eso digo, es una posibilidad que en ese momento, ¿verdad? La semilla fue plantada y ahí vino a germinar y creció. Solo que, ok. ¿Y alguien más? Solo que entonces esto nos trae, hermanos, al siguiente trabajo, el pasaje, en el trabajo de un exégesis, y este es el estudio de palabras. El estudio de palabras. Ok. Estudio de palabras. Y vamos primeramente a considerar la palabra ancianas. Es la palabra griega. Y simplemente quiere decir una mujer de edad, con sabiduría. Una mujer de edad con sabiduría. Y claro, ¿verdad? Que cuando hablamos del cristianismo, hermano, y cuando hablamos de la mujer cristiana, tenemos que entender, mientras que pasan los años en sí mismos nos están produciendo, ¿qué? Sabiduría. ¿Que no es así? Nos están produciendo sabiduría. La palabra sabiduría simplemente quiere decir un resultado de dos cosas, de la palabra y la aplicación. Santiago capítulo 1, versículo 21 antes dice, no solamente debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino que, ¿qué? Hacedores. Y cuando entonces venimos a cumplir este proceso de oír, Apocalipsis 1:23, bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía. Es el oír y la aplicación. Josué capítulo 1 versículo 8, Jehová Dios le dice a Josué, medita día y noche en este libro y entonces noten lo que va a resultar y serás prosperado en tu vida y todo te saldrá bien. Porque ya entonces tenemos sabiduría de lo alto, no la sabiduría terrenal como dice Santiago capítulo 3. Entonces vemos nosotros que esta palabra significa esto. Una mujer de edad que ha aplicado la palabra del Señor en su vida. Y esto es muy importante, hermanos, porque vemos este versículo, ¿verdad? Y miramos una hermana que ya tiene sus 60, 80 años de edad. Pues la hermana buena para enseñar. Y a lo mejor no, porque no ha aprendido nada. Existe la posibilidad de que hay personas que ya tenemos edad, pero por una razón u otra, ¿verdad? Se nos ha dormido el gallo. No hemos aprendido. No hemos puesto empeño en el estudio de la palabra del Señor y se han pasado 20 o 30 años y estamos iguales. Nos miramos en el espejo y nos miramos iguales. Hablando espiritualmente, porque de físicamente, pues no, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente estamos iguales. ¿Recuerdan lo que dice el texto de Job, que es capítulo 32 y versículo 7? Está un joven escuchando a personas que le están dando consejos a Job. Y este joven, note lo que dice en Job capítulo 32 y versículo 7, dice, yo decía, este es el joven hablando, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Este es un joven que en el versículo 6 dice lo siguiente, y respondió Eliú, hijo de Barraquel, Busita, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo,
y he temido declarar mi opinión. Cuando somos jóvenes, hermanos, tenemos una cantidad de opiniones, porque estamos llenos de energía y de entusiasmo, y tenemos nuestra propia opinión, pero cuando ya se pasan los años, como que ya venimos a templarnos un poco, ¿verdad? Venimos a madurar. Ya la sabiduría entra, solo que ya somos más lentos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de mirar las cosas, porque ya la estamos viendo sabiamente, sobrios. Ya estamos nosotros mirando las cosas sobriamente, con templanza. Estamos analizando, ¿verdad?, cuál sería y cuál será el mejor curso para lo que está enfrentándonos en ese momento. Pero un joven, listo, ¿verdad? ¡Pum! Quiere dar su respuesta, su opinión. Y así hay también hermanos y hermanas que son ancianos, que están listos para dar su opinión. No piensan antes de hablar. Y son los que dan su opinión, ¿verdad?, pero no ponen ningún esfuerzo en el trabajo. Solo que las palabras ancianas, ¿verdad?, está hablando de una hermana que esté templada, que sea sobria, que tenga conocimiento en la palabra del Señor. Noten la palabra presbitis, que es la palabra que viene del presbiterio, ¿verdad? Esta palabra también se usa sobre el anciano, pero ya el anciano es un oficio. Para ella no es un oficio. No hay ancianas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando hablo de esta frase, ancianas, del oficio, no hay ninguna mujer que venga a ejecutar el oficio de una anciana. Y lo digo, hermanos, porque ya en la iglesia de Cristo, ¿saben ustedes que hay iglesias que tienen ancianas? Ahorita yo conozco a 3 congregaciones para el norte que ya tienen ancianas. Ustedes quienes leen el Christian Chronicle, es un magazine o un periódico de la iglesia de Cristo, últimamente hizo un artículo, bueno, hablaron que como unas 10 páginas de las ancianas que existen dentro del cuerpo de Cristo Jesús, y hablan del oficio. Y según ellos están gobernando bien. Son americanas. Pero el mexicano, ¿verdad?, en veces va ciegamente siguiendo al americano. ¿Que no es así? No cuestionan, no preguntan, sino que, pues si él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Como que dan a entender que nosotros no tenemos un cerebro que podemos pensar, que no podemos analizar las cosas bien. Como que el americano es mucho más intelectual que uno. Un tan hermano Mike, no estoy ofendiendo, brother Mike. Pero eso es lo que están indicando, ¿verdad? Pero miramos nosotros que las ancianas son personas que tienen conocimiento únicamente. ¿Ok? Y otra vez vuelvo a repetir, simplemente porque somos esposas de un anciano, eso no quiere decir que usted tiene el oficio de una anciana. No lo tiene. El oficio lo tiene el esposo, no la mujer. Y la mujer no debe de ejecutar cosas como una anciana dentro del cuerpo de Cristo Jesús. O sea que hay ancianas, ¿verdad?, que hacen decisiones y las ponen por delante y luego vienen al esposo, ¿verdad?, como que, ¿are you going to back me up or not? Oye, no, doesn't work that way. No trabaja de esa manera. Solo que uno tiene que tener cuidado concerniente a esto. Por eso es bueno estudiar las palabras dentro del texto. Muy bien, pregunta o comentario de eso, hermanos. Yo creo que ya hablamos suficiente de eso, ¿verdad? Ya lo mascamos muy mascado. ¿No? Ok. La segunda frase. Este tiempo se me pasa muy rápido, brother. La segunda frase es: maestras del bien. Esta es la palabra kalos didáscalas. Esta es la palabra griega, que quiere decir maestra de sana instrucción. La palabra didáscolos o didascalía, ¿verdad? Esta es la palabra didáscalo, se refiere a la mujer. Simplemente quiere decir enseñanza sana.
enseñanza sana. Y claro, ¿verdad? Que esto se refiere a la doctrina. Yo sé bien que muchos dicen, bueno, ¿cuál es la definición de la doctrina? La palabra doctrina es la palabra didascalía. Cuando usted lee la palabra doctrina en el Nuevo Testamento es la palabra didascalía, simplemente quiere decir sana doctrina. Es todo. Y esta es la misma palabra que se usa aquí, ¿verdad? En una variación diferente, pero es la palabra kalos didáskalos. Solo que entonces la anciana tiene que ser una maestra del bien de la doctrina. Y claro que esto concuerda con el texto, hermano. El texto de aquí dice la palabra del Señor lo siguiente. Tito capítulo 2, versículo 1. Considere pues lo que dice. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, ¿a quién se le está diciendo? Claro que primeramente se le está diciendo a Tito, porque él es el predicador, él es el evangelista enviado por el apóstol Pablo para que corrija lo deficiente, versículo 5. Pero esta instrucción también se le da ¿a quién? A los ancianos, para que enseñen a los jóvenes, se les da a las ancianas para que enseñen a las jovencitas, y se le exhorta a los jóvenes también para que ellos también vengan a ser prudentes. Y claro, versículo 7 al evangelista. Solo que eso es lo que quiere decir, maestras del bien, que vengan a enseñar lo que es sano. Los lexicógrafos le añaden una frase más a esto. Todo aquello lo cual lleva a una mente sobria. Todo aquello lo cual lleva a una mente sobria. Y ser sobrios, hermanos, quiere decir que estemos listos. La palabra sobrio se viene a contrastar, ¿verdad? Con un borracho. Un borracho no es una persona sobria. Isaías capítulo 28 ya habla, ¿verdad?, de los borrachos, en cómo actúan ellos, su actitud. Pero una persona sobria es uno que está con una mente alerta, que está entendiendo completamente todo lo que le está entrando en la mente, porque recuerden, cuando las palabras entran en la mente del ser humano, entran en la facultad de razonamiento. Y esto es lo que Tito habla en Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Tiene el entendimiento entenebrecido, corrompido, pues entonces sus acciones van a ser corrompidas. Pero entonces una persona sobria es una persona que está entendiendo todo lo que está escuchando y lo está analizando. Y claro que para analizar algo, ¿verdad?, tiene que haber una base, y la base es la sanidad, la doctrina sana. Lo viene a analizar con la doctrina. Porque después de que viene a analizar todo esto, ya es como se forman los pensamientos de uno. Los argumentos. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice que así como el hombre piensa, así es como va a actuar. Es decir, los argumentos que salen, ¿verdad?, es a consecuencia de la formación que viene a existir en el fundamento del razonamiento, la lógica. ¿Ok? Solo que entonces esto es lo que los lexicógrafos están diciendo, que una maestra del bien es aquella la cual viene a llevar la mente a la cual está instruyendo a que sea sobria. Y eso es enseñanza únicamente, ¿verdad?, sana, que incluye todo. Que incluye todo. Y claro, ¿verdad?, que aquí da una lista de cosas que encontramos que la mujer debe enseñar. Y claro que todo esto se encuentra en la sana doctrina. ¿Ok? Todo eso se encuentra en la sana doctrina. Solo que entonces miramos que deben ser maestras del bien. Pregunta o comentario de esto. Se me va el tiempo rápido, hermanos. Ok. Tercero. La tercera palabra es enseñar. Esta es una N. Esta es la palabra griega. Enseñar. Que enseñen a las jovencitas.
Es una responsabilidad. Noten, un sustantivo, adjetivo, ¿verdad? Y luego un verbo. La acción, la enseñanza de las ancianas. Y es de enseñar. Pero para llegar a este punto, hermanos, hay tres cosas que yo miro. Tres cosas que para poder llegar al punto de enseñar. Primeramente, tiene que existir el llamamiento. El llamamiento de Dios. Aquí es donde usted, hermana, viene a analizar cuál es el don que usted tiene. ¿Qué es el don que Dios le ha dado? Y recuerde que Dios no da dones milagrosos hoy en día. Los tiempos de los dones milagrosos existieron en el primer siglo. Esto lo vemos claramente, Hechos capítulo 6 y versículos 6 al 7. Los apóstoles impusieron las manos a 7 hombres, entre ellos Felipe y Esteban. Y estos hombres recibieron dones milagrosos. Esteban recibió el don de sabiduría, Hechos capítulo 6 y versículos 8 y 9. El don de predicar. Felipe recibió el don de hacer milagros, Hechos capítulo 8, versículo 12, y el don de predicar y enseñar. Lo miramos nosotros, pero esos tiempos ya pasaron. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerda el don que fue dado a ti por imposiciones de manos. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que en aquel tiempo se usaron estos dones porque la iglesia estaba en su estado de infantil, necesitaba la ayuda de Dios para establecer el poder de Dios. Pero Dios dice que llegaría un tiempo cuando todo esto se debía de terminar. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10 nos habla de eso. Ya se terminó todo esto. Ya no existen dones milagrosos. Ya no tenemos a nadie que pueda poner las manos y transmitir un don. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 dice, yo fui el último apóstol. Y claro que no fue el último que vivió, porque Juan fue el que vivió más tiempo. Pero miramos nosotros que solamente después del año 70 de la destrucción de Jerusalén, ya no miramos esto. Pero Dios sigue dando dones para que usted y yo podamos administrar la gracia de Dios. Y esto es lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 de Pedro 4, 10, cada uno según el don que han recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Solo que entonces, el llamamiento. ¿Le ha llamado Dios para que usted sea maestra de las jovencitas? ¿Maestra de los niños? Es Dios el que hace el llamamiento. La iglesia le pertenece a Dios y Dios es el que hace el llamamiento. Y usted debe de entender cuál es el don suyo. Si es de enseñar, entonces no debe de rehusar el llamamiento de Dios. No sea un Jonás, sino que sea un Isaías. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Esté lista para enseñar y para cumplir con el llamamiento suyo. Segundo, ¿verdad? Se necesita preparación. Se necesita preparación. No estoy diciendo, ¿verdad?, que tiene que ir a una escuela de predicadores, a un colegio, pero necesita que prepararse. Necesita que prepararse para lo que va a enseñar. Si usted es una maestra de la sana doctrina, de lo bueno, de la sanidad de Dios, que refiere a todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Maestra del bien, entonces usted tiene que entender lo que va a enseñar. No puede usted entrar a este trabajo sin preparación. Va a hacer más daño que bien.
va a hacer más daño que bien. No espere que los libros que usted leía les dé conceptos en su mente. Usted leía la Biblia y espere que la palabra del Señor le forme argumentos y conceptos en su mente para que usted pueda enseñar. Una persona, hermanos, que viene a ser como un cotorro, como un perico, que nomás oye y repite, no entiende los conceptos. Por eso hay personas, y hay predicadores también así, que oyen algo y arrancan con ellos sin haber investigado ni estudiado la profundidad de los argumentos y de todo lo que está envuelto, ¿verdad? Y cuando ya lo explican y cuando ya lo predican, lo enseñan y se les hace preguntas, pues no pueden contestar las preguntas, porque no entienden el concepto entero. Todo lo que tiene que haber una preparación. ¿Y qué es lo que prepara? La palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice que la palabra de Dios es la que nos prepara. Salmo 119 versículo 130, la palabra de Dios entra en nuestra mente y viene a iluminar nuestro hombre interior. Efesios capítulo 1 versículo 18 nos habla de lo mismo. La iluminación de nuestra mente debe de ser la iluminación de la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es lo que tiene que ver una preparación. Y claro, por último, ¿verdad? Tiene que ver sabiduría. Sabiduría. Salmos 71. ¿No te lo quieres Salmos 71? Porque ya el tiempo se me ha terminado, hermano. Cuando uno está teniendo fun, se le pasa el tiempo muy rápido. Salmo 71 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 71 y versículo 18 dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Claro, ¿verdad? Que aquí se puede usar también para una anciana. Tenemos trabajo que hacer. Así como nosotros los varones tenemos trabajo que hacer, ustedes, hermanas, tienen trabajo que hacer. No simplemente porque el hombre es la cabeza del hogar, pues que el hombre va a hacer todo. Ustedes también tienen su responsabilidad. Y aquí la Biblia le está enseñando una responsabilidad. De que ustedes deben de ser maestras del bien. Y que le deben enseñar a las jovencitas. Es importante que se tengan clase para las jovencitas. No esperen que el anciano, el diácono o el evangelista haga su trabajo. Su trabajo es de enseñar a las jovencitas. Y claro que no viene a disminuir tampoco nuestro trabajo como varones, pero ustedes también tienen una responsabilidad. No solamente a los niños, como dice 1 Timoteo 2:15, sino que también a las jovencitas. Y claro que todo esto, ¿verdad? No está hablando que la mujer puede enseñar en una audiencia mixta, es decir, de varones y de mujeres. Porque claramente miramos nosotros que esto sería una violación en contra de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 en adelante. No podemos llegar a una conclusión, a un concepto que esté contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no sé cómo las personas de las denominaciones lleguen a esta postura de que una mujer puede ser una pastora, que una mujer puede ser una anciana, etc. Oye, está violando principios bíblicos que no entiendes, que no tienes mente para leer y entender lo que Dios dice. Pero ahí dice que debe enseñar. Pero sí, la pregunta es ¿a quién? A las mujeres, a los niños. Punto. Preguntas o comentarios. Se me acabó el tiempo, hermano.
Así es. Correcto. ¿Van Nordo? Sí, ahorita que está hablando de las jóvenes, ¿verdad? Y jóvenes, hombres, ¿verdad? Sino que cuando somos jóvenes hay muchos errores, ¿verdad? Y le da la anciana un consejo a una joven, ¿verdad? Cuando yo que puede salir en su edad, ¿verdad? Le va a agradecer porque le está dando la mujer a una muchacha joven un buen consejo, ¿verdad? Entonces, es muy bueno, ¿verdad? Así es. Adulta, una joven, un buen consejo. Así es. Aurora. Yo nomás quería decir que cuando nosotros como mujeres comprendemos que esa es la voluntad de Dios para nosotras, que enseñemos a los niños, ¿verdad? A las jovencitas, estamos comprendiendo que estamos bajo la voluntad de Él. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, las mujeres, es lo que Él quiere. Y estamos aquí para agradarle a Él. Y cuando ya comprendemos que estamos bajo la voluntad de Él, estamos, tenemos que entender que estamos bajo la autoridad de Él. Y ya comprendiendo que estamos bajo la autoridad de Él, pues vamos a estar bajo la protección de Él. Y Él nos va a proteger. Y si nosotros nos preparamos, cumplimos con la voluntad de Él en nuestra vida para cumplir lo que Él quiere que hagamos nosotras, entonces va a haber ayuda para uno mismo porque se prepara uno, porque estudia y al mismo tiempo está cumpliendo la voluntad de Dios para agradarle. Así es. El estudio de la palabra de Dios, hermano, no es fácil. Yo se lo digo, yo ya tengo que cerca de 48 años estar predicando, no es fácil. Y uno dice, bueno, pues ya debe ser fácil para usted. No, no es fácil. Es difícil, se lleva trabajo. Solo que yo entiendo, ¿verdad?, que muchas de las veces por esas razones no queremos entrarle a la enseñanza a otro ser humano, porque es difícil. Y más que todo, ¿verdad?, la Biblia dice que en Santiago 3:1 que no todos sean maestros. Porque hay que recordar que nosotros somos los que vamos a recibir mayor condenación si acaso no enseñamos bien lo que la palabra del Señor nos enseña. Si yo no enseño bien lo que Dios me enseña o lo que la Biblia enseña, entonces yo voy a recibir mayor condenación. Yo tengo un día que presentarme ante el trono de Dios y ser juzgado por mis obras. Y si yo lo hice equivocadamente, pues entonces ahí voy a tener que pagar, como decimos en inglés, pay the piper. Hermano Alex, hermana Betty. De estos versículos sí podemos aprender que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a vivir una vida piadosa, a vivir una vida con sabiduría delante de Dios, a cumplir el deber con la familia, el deber con Dios, el deber con nuestros semejantes, pero también podemos ver que es un llamado para las jóvenes, que las jóvenes deben ser enseñables y abrir su corazón para aprender de las ancianas que han vivido una vida a lo largo de su trayecto de su vida y tienen una vida que puede ser de enseñanza para nosotros para vivir mejor delante de Dios. Y podemos ver que ellas ya recorrieron y tienen su vida con experiencias y ellas nos pueden aconsejar. Entonces también podemos ver que es un llamado para las jóvenes a ser enseñables, a querer aprender de nuestras hermanas ancianas porque ya llevan una vida con experiencias, una vida más experimentada que nosotras o que hermanas más jóvenes que nosotros. Así es. Entonces también es un llamado para ellas. Hermana Alicia. También para agregar en lo que está hablando la hermana Betty, vamos a agregar también que no cualquier anciana puede enseñar a las más jóvenes, como usted dice, deben de estar preparadas y enseñadas por la misma Biblia y tener también que nosotros seamos un ejemplo para ellas, porque no cualquiera puede enseñar lo que no practica y lo que no vive, aunque seamos ancianas. Sí, porque hay personas que se han convertido al cristianismo y ya tienen como unos 50, 60 años y simplemente porque ya tiene esa edad no quiere decir que ya la vamos a poner como maestra porque todavía le falta madurez. La Biblia describe a tal persona como una recién convertida y una recién convertida, ¿verdad?, tiene que ser madurada con la palabra de Dios.
que ahí es donde entra eso, ese consejo, ¿verdad? Pero también vuelvo a repetir, hay personas que se han convertido, pero nunca le han puesto ganas, deseos a la palabra de Dios. Y se puede ver en su estilo de vivir, en su manera de hablar, en su manera de actuar, pues tampoco vamos a poner una hermana así. Por eso que los ancianos de edad tienen que tener mucho cuidado a quién ponen a enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque la enseñanza de ellas, ¿verdad?, tiene que ver mucho a una mente que está aprendiendo, que se está moldando. Una persona, en una ocasión una persona lo escribió de esta manera, las mentes de ellos son concretos frescos, que se están imprimiendo cosas. Y si acaso le venimos a imprimir lo equivocado, pues va a estar difícil, ¿verdad?, de poder sacar eso de la mente de Dios. Es igual como no los padres. Tenemos que tener cuidado lo que se le está enseñando a nuestros hijos. Tuvimos el problema de la evolución, que hasta este momento lo tenemos, y tenemos que tratar con ello. Ahora tenemos el problema de los homosexuales, que quieren cambiar los libros de la escuela, quieren cambiar todo. Entonces ya vamos a tener que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Solo que se está aumentando más y más el trabajo nuestro para poder cumplir con la palabra de Dios. Hermana. Sí, hermano, yo recuerdo 4 hermanas que ya están con el Señor, que cuando yo comencé mi evangelio, comencé muy joven, de unos 17 años, ellas fueron mis maestras. Las recuerdo porque eran unas gran mujeres, ellas nos enseñaban lo malo que es la palabra, cómo actuar, así como dice la palabra. Sí. Y han dejado una huella en mí personalmente y la recuerdo a ellas con mucho cariño. Y también recuerdo que hubo un tiempo que había muchas clases de mujeres y había parejitas, mujeres muy jóvenes, recién casadas, que hablaban que ellas querían ser maestras. Y sí, las aceptaron, pero en algunas partes donde no sabían cómo vivir, entonces las ancianas, las que ya tenían más edad, hablaban con él. Ujú, Que anda recibiendo con ella. Si tú no vives, no te conoces. ujú. Entonces, desanimados, desmotivados, pero las enseñanzas que ellas enseñaron, todavía hay muchos hermanos que las recuerdan, dejan huellas, esas hermanas que con amor, con paciencia y sabiduría, con los años, fueron 4 hermanas que han dejado huella en mi vida. Sí es. Y yo digo que es muy hermoso, muy bonito la hermana que tiene ese don, que agarra en serio el don de anciana de su Así, madurez. Y es así, un gran ejemplo para uno que está ya pensando en la edad de la anciana para seguir, así es. para seguir. Y eso recalca, ¿verdad?, la importancia de la enseñanza, lo importante que es la enseñanza. Y claro, ¿verdad?, que las maestras que tienen este don y que llegan a este punto, ¿verdad?, tampoco deben de ser dogmáticas en sus opiniones y creencias, ¿me entiendes?, sino únicamente en lo que la Biblia enseña. ¿Alguien más? Vamos a fijar como primera de Pedro 3:15, de dar y santificar a Dios en vuestro corazón y estar siempre preparados para presentarle frente Ya. con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza Ya. en nosotros. Así es. Y claro que es un pasaje aplicado para todo, ¿verdad?, pero también lo podemos aplicar para las mujeres. ¿Alguien más? Muy bien, hermano, el tiempo ya hasta se me pasó, pero gracias por su... Hermano Alex, a ver, ¿quién más? Oh, hermana Erika. Yo estaba pensando el otro día la clase que usted dio hace tiempo atrás de lo que acaba de mencionar, lo que yo pienso, lo que yo creo, mis costumbres, mi opinión. Si eso lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria, tanto aquí espiritualmente como afuera, tuviéramos una vida más fácil, tanto nosotros como mujeres, ¿verdad?, de más experiencia, no le vamos a enseñar a las jovencitas lo que yo pienso, o lo que yo creo, o lo que
Así es. lo que yo diga. Así es. O sea, eso Así está es. más fácil. Así es, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, entonces resta pues terminar esta clase. Le damos gracias a todos ustedes por estar aquí presentes hoy en esta ocasión. Si entre nosotros se encuentra alguna persona, miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que ha errado en contra de Dios y necesita las oraciones de la congregación, los ancianos están listos para orar por ustedes, hermanos. No que ellos sean mejores que nosotros, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos ir a ellos para que oren por nosotros. Y también, si acaso entre nosotros se encuentra persona que aún todavía no ha aceptado a Cristo Jesús, ya entiende perfectamente lo que tiene que hacer, lo que debe de hacer, y está listo o lista, preparado para tomar ese paso, le invitamos para que pase al frente y lo indique, y de ahí en adelante se le ayudará. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. A ti y a mí como himno de invitación número 78. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando. Oh pecadores, venid. Porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando. Oh pecadores, venid. El tiempo vuela, a lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid.